Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien, los que están aquí, los que nos acompañan en casa. Les doy la bienvenida a esta noche especial. Espero que haya usted disfrutado la alabanza. Una de las cosas importantes que nosotros hacemos en comunidad es alabar a nuestro Dios. Así que tenemos que aprender a gozarnos en esos momentos y en esos tiempos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. El día domingo nosotros hablamos acerca de la obediencia irracional y hoy vamos a hablar de la obediencia racional. No podemos quedarnos solo con una parte, sino que ahora vamos a ver qué es lo más lógico y sensato que yo puedo hacer cuando debo obedecer. Así que eso es lo que vamos a hablar esta noche, pero antes de avanzar y leer un poco, quiero que preste usted atención a este concepto que voy a dar, y si usted está tomando nota ya sería importante que lo hiciera, porque eso que voy a decir es el centro de toda la enseñanza. La obediencia racional, escuche atentamente eso, está fundada, se basa en el conocimiento de Dios y de su poder, y por lo tanto sabe que no hay nada más coherente y lógico que obedecer lo que Él dice. Escuche esto. La obediencia racional está fundamentada en el conocimiento ¿de quién? De Dios y de su poder. Por lo tanto, cuando tú conoces a Dios y conoces su poder, tú ya eres consciente de que no hay nada más lógico, más razonable que obedecerle a Él. Ahora, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, es un versículo, es un pasaje muy conocido y recitado. Dice así el versículo: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y hay dos cosas que yo quiero que tú tengas en cuenta en ese versículo. Ese no es el tema de mi enseñanza esta noche, pero sí quiero que tengas en cuenta dos cosas. Y la primera es que hay cosas que son secretas. Hay cosas que nosotros no conocemos, cosas secretas que pertenecen a Dios, a su sabiduría, y que nosotros, bueno, no las conocemos y no nos han sido reveladas, y ni las comprenderíamos si fueran de esa manera, si fueran reveladas a nosotros. Pero hay una segunda cosa, y esa es importante, y es que hay cosas que son reveladas, y dice ahí la escritura que las reveladas son para nosotros, para usted, para mí, para nuestros hijos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que son conocidas, pero también estamos hablando de una fe y de una certeza en aquello que te es desconocido. Porque una de las cosas que nosotros sufrimos y padecemos cuando se habla de la obediencia es que precisamente no sabemos para dónde va lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Y eso era el punto del día domingo, en donde se nos piden cosas que son irracionales, que no tienen sentido para lo que nosotros hoy estamos viviendo, que no tienen sentido para los criterios y los estándares del mundo, van en contravía y en contracorriente de todo lo que se dice. Pero cuando nosotros creemos que Dios tiene un plan y obedecemos, a largo plazo va a ser revelado a nosotros algo que no entendíamos. Ahora, yo quiero que miremos esta noche algo importante en Romanos, en el capítulo 11, y miremos cómo es que se da esta obediencia racional en medio de la incapacidad de conocer lo que quisiéramos conocer. Porque tú tienes que estar consciente de algo: no lo sabemos todo. Probablemente si nos dijeran que hiciéramos un negocio, estos días estaba pensando en hacer un negocio a propósito, pero era por allá a distancia y era lejos, y no tenía la certeza de lo que se estaba vendiendo, si lo que se estaba vendiendo era lo que me estaban diciendo, si lo que se estaba vendiendo era lo que yo quería. No había una forma clara de conocer. Uno quisiera, cuando va a hacer un negocio, tener absolutamente todas las garantías y seguridades, de tal manera que no se pierda la inversión, el dinero que usted está gastando en eso. Usted quiere tener toda la seguridad, la garantía de esto. Y entonces una de las primeras preguntas que uno hace es: ¿cuánto tiene de garantía? Y si algo pasa, ¿cómo me devuelven el dinero? Porque usted quiere asegurarse
que todo salga ¿qué? Bien. Pero en la vida espiritual hay cosas en las que nosotros no tenemos una garantía y una certeza como la quisiéramos. Pero yo quiero que esta noche te des cuenta que hay algo que sí nos va a dar seguridad. Y por eso el título de esta noche es obediencia racional. Obedecer a Dios es lo más lógico y racional que tú puedes hacer. No importa lo que te esté pidiendo. No interesa lo que te esté exigiendo. Quizás es algo que a tu modo de vida, bajo tu perspectiva, bajo el estándar del mundo, sea completamente loco, pero es lo más racional y sensato que tú obedezcas a Dios. Entonces vamos a leer estos versículos, del versículo 33 hasta el versículo 36, y aparte que son uno de los versículos quizás más hermosos que hay en la Biblia, y quiero que presten mucha atención a las palabras del apóstol Pablo, y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y quiero que te fijes en dos cosas esta noche en este pasaje. Primero, vas a descubrir que nosotros necesitamos obedecer a Dios, y eso es lo más lógico por una sencilla razón: porque somos completamente ignorantes. Y eso es lo que dice el versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Usted dirá: pero pastor, ¿usted de qué está hablando? Porque usted nos está diciendo que somos ignorantes, pero resulta que la ciencia hoy día, la filosofía, la historia y las ramas de las artes y todo lo que es la intelectualidad del hombre ha avanzado a unas alturas inimaginables. Usted dirá: ¿cómo es que, pastor, está diciendo usted que somos ignorantes? Somos ignorantes en las cosas más importantes. Porque escúcheme, la ciencia es importante. Todo esto de la historia y los avances científicos y tecnológicos, todo eso es, sí, es necesario, nos facilita la vida, pero eso ha de acabarse. Yo quiero que tú que me estás escuchando, si no eres una persona que regularmente escucha predicación cristiana, o es la primera vez que estás con nosotros, quiero que entiendas esto: este mundo ha de acabarse. Todos los títulos, todo lo que hemos logrado ha de terminar en algún momento. Y el hombre, aunque tenga conocimiento de eso, aún así, hablando de ese conocimiento, no hemos descubierto todavía los misterios y los secretos que rigen el universo conocido. Ahí hay una incógnita grandísima entre dos ramas de la física: la física cuántica, que es la que explica las cosas pequeñas de la naturaleza, y la física o la mecánica clásica, que es la que explica todo el movimiento de las cosas grandes. Y ahí usted ve la física de Newton y la de Einstein. Eso no ha podido todavía encontrarse una explicación coherente que una estas dos ramas. Lo cierto es que son reales, se dan en el mundo, pero la ciencia no ha llegado a ese punto. Aún en lo que conocemos somos ignorantes. Pero cuando llegamos a las cosas espirituales, escuche esto, ahí sí que nos vemos completamente ignorantes y quedamos en blanco, porque de las cosas de Dios, de los planes de Dios, ciertamente no sabemos absolutamente nada. Absolutamente nada podemos comprender. Y antes de seguir adelante, el apóstol Pablo, en estos 3-4 versículos que estamos leyendo acá, es una expresión de adoración. El apóstol Pablo es un teólogo grandísimo, un hombre que ha sido dotado de una gran inteligencia, y Dios le ha mostrado cómo es que la iglesia ha de desarrollarse, etcétera. Y es un hombre de gran conocimiento, y aquí nos muestra su corazón de adorador. Después de explicar algo, un misterio,
en la medida de las posibilidades, él termina simplemente diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Y por qué lo está diciendo Pablo? Porque Pablo dice, y esto es importante, en los versículos anteriores, Pablo ha venido hablando de algo que es la elección de Israel. Pablo ha venido hablando de cómo es que se da la salvación, primero de los gentiles, pero también de Israel. Y Pablo llega, versículo 32, a decir algo importante: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y escuche esto es un versículo que necesita mucha explicación, y por eso después Pablo empieza con ese versículo. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y usted se pensaría: a ver, un momento, ¿cómo así que Dios sujetó a todos en desobediencia? Y vamos a mirar eso un momento así en detalle rápidamente. Primero, los gentiles estaban en desobediencia, no conocían a Dios, no lo conocían. Pero los judíos fueron también desobedientes cuando rechazaron ¿a quién? A Cristo. Cuando no lo reconocieron como el Salvador. Ahora los dos pueblos, judíos, gentiles, están sujetos ¿a la qué? A la desobediencia. Bueno, y hasta ahí lo entendemos. Pero el problema para comprender esto es que se dice acá: Dios los sujetó a todos. ¿Cómo así que Dios los sujetó a todos a desobediencia? Y las preguntas que surgen aquí es: ¿por qué Dios los sujetó? O sea que Él los obligó, o sea que Él permitió, Él pudo haber detenido esto. Y son preguntas con las que cualquier creyente y cualquier persona puede tropezar, porque indudablemente van a generar un problema en tu cabeza. Como para no dejar esto así, porque yo podía dejarlo así en este punto y avanzar a lo que estoy explicando esta noche. Tenemos que entender que todas las cosas confluyen a un momento en que la gloria de Dios será exaltada, en que todos los medios, los fines, los motivos, los propósitos irán a un punto en específico, y es la gloria ¿de quién? De Dios. Y si todos no han sido sujetos a desobediencia, es imposible que Dios tenga misericordia de alguno. Y si alguien no necesita la misericordia de Dios, la gloria de Dios no sería necesaria y no sería validada. Usted, si quiere, ahorita en casa va y lo repite un poquito esto. No puedo detenerme en esto porque no es el punto que quiero explicar. Simplemente reitero una verdad acá. Cuando ese versículo 32 está diciendo que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia, simplemente está recalcando algo maravilloso. Y es que Dios ha querido tener misericordia de todos. ¿Para qué? Para su honra y para su gloria. Y esta es otra explicación de por qué el mal ha sido permitido en el mundo. Porque al final la gloria de Dios va a ser exaltada. Él va a quedar como el rey soberano que, habiendo sido traicionado por la humanidad, tuvo misericordia de ella, aunque ésta no la merecía. Y cuando eso sea revelado, lo único que podremos hacer es adorarle y decir, como decía mi esposa hace un rato en la alabanza: santo, santo, santo. Pero yo sé que en este punto usted ya habrá quedado con muchas preguntas en la cabeza. ¿Por qué quedaría con preguntas? Por lo mismo que el apóstol Pablo en el versículo 33 comienza diciendo: oh profundidad de las riquezas, porque esto es algo que no es fácil de entender y nos quedan los motivos ocultos. ¿Por qué? ¿Acaso no era más fácil que Dios no permitiera el mal? ¿Acaso no era más fácil que Dios hiciera las cosas de otra manera? ¿Acaso no era más sencillo otro caminito? ¿Por qué este? Y las preguntas no solamente se refieren a esto de la salvación o del problema del mal en el mundo, sino que ya atacan a nuestra vida personal, porque esas son preguntas existenciales, digámoslo de esa manera, pero atacan tu vida desde una perspectiva: ¿por qué sufro yo y este no está sufriendo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué, aunque yo soy cristiano, aún así padezco sufrimiento?
¿acaso si no estoy con Dios, como dicen algunos y predican algunos, todo no tendría que salir bien? Pero la realidad es que cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú rindes tu vida a Cristo, muchas cosas cambian, pero también te das cuenta que otras se ponen más difíciles y más complicadas. ¿Y por qué yo sufro? ¿Por qué yo perdí a mi bebé? ¿Por qué mi hijo murió? ¿Por qué mi matrimonio se acabó? Cuando todas esas preguntas llegan, es cuando tú estás y descubres que hay ignorancia. Y solamente puedes decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Porque si me pregunta usted a mí con toda la sinceridad: pastor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Probablemente lo que yo tendría que decirte con toda la sinceridad es: no sé. Y tendría que decirte: Dios tiene un plan para tu vida, porque lo veo en la escritura. Pero no podría darte una palabra más de consuelo que esa. Pero si tú estás buscando entender eso, vas a descubrir que simplemente somos unos ignorantes. Vas a descubrir que simplemente estamos completamente en blanco en muchas cosas que Dios hace. ¿Por qué debes obedecer a Dios? Porque Él sí conoce, porque Él no es ignorante, porque Él sí sabe el plan. Él ve la historia desde el inicio hasta el final, toda en un instante eterno, y Él sabe por qué hace lo que hace y sabe por qué permite lo que permite. Lo cierto es que al final sus propósitos y sus planes serán validados y vindicados, y toda la gloria será para Él. Pero tú debes empezar entendiendo eso. Yo debo obedecer porque soy ignorante. Ahora vamos a ver acá un poco más por qué somos ignorantes de los planes de Dios. Y entonces dice el versículo 34: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dicen los estudios científicos neurológicos que el cerebro, la mayoría, el promedio de las personas, usamos un porcentaje mínimo de nuestra capacidad cerebral. ¿Sí se dice? Sí, cerebral, sí. Que no usamos el 100% de esa capacidad, que si usáramos el 100%, pues mejor dicho, seríamos super genios. Y que los genios que nosotros conocemos han logrado usar un porcentaje mayor, pero que la cantidad de personas no usamos, no recuerdo cuál es el porcentaje, 20, 30, no sé cuál es el porcentaje de eso, pero que no usamos una cantidad. Ahora, aunque hubiera un ser humano que lograra utilizar el 100% de su capacidad mental e intelectual, todavía no llegaría a comprender la mente de Dios, por una sencilla razón: porque nuestros cerebros y nuestras mentes son finitas. ¿Qué significa eso? Que tienen un principio y por lo tanto tendrán un final. Pero la mente de Dios es infinita. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede comprender cómo es que Él actúa y por qué hace lo que hace? ¿Quién puede comprender esto? No, un ser humano no lo puede hacer. Solamente piense en lo siguiente: Dios, que gobierna y rige todo el mundo, tiene que tener cuidado, escuche, de las cosas grandes, la historia de la humanidad. Él dirige la historia de la humanidad. Él tiene que tener cuidado y Él en su soberanía rige los movimientos de los astros, los movimientos de la tierra, lo que nosotros llamamos el ciclo del agua, lo que llamamos las leyes naturales. En realidad son manifestaciones de la sabiduría, soberanía y el gobierno de Dios. Son constantes, por eso las llamamos nosotros leyes, pero es Dios quien se está moviendo y quien está actuando. Dios tiene que tener cuidado de eso. Ya con eso para nosotros sería un gran problema. Los que estudian ciencia han descubierto y han dicho que el mundo está organizado con tanto detalle que una pequeña variación en uno de esos detalles ya haría imposible la vida en la tierra.
Eso no es como una cosa, eso es el ajuste fino de la naturaleza, no es algo que nosotros podamos, no, eso es una cosa en detalle, delicada. ¿Y quién tiene cuidado de eso? Dios, las cosas grandes. Pero también Dios tiene cuidado de las cosas pequeñas, la vida de una persona, porque Dios está al tanto de su inicio, de su desarrollo. Dice el Salmo 139, hablando del rey David: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Sabe qué está diciendo el rey David? Que Dios, desde que él estaba en el vientre de su mamá, ya sabía lo que iba a hacer el rey David. Y entonces Dios estaba al tanto de las cosas grandes, pero también de las cosas particulares de cada ser humano. ¿Y cuántos millones de seres humanos hay en este mundo? Y él no se equivoca. A él no le pasa como nos pasa a nosotros. ¿Cómo es que se llama usted? Sí, lo he visto. No, él sabe el nombre de cada uno. A tal punto es el detalle que dice que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Se imagina? ¿A usted le cabe en la cabeza entender semejante capacidad mental, semejante poder de la mente de Dios? No lo podemos entender por esa sencilla razón. Él es totalmente infinito. Piensa en eso. ¿Por qué tú debes obedecerle? Porque eres ignorante. Y eres ignorante porque no entiendes la mente de Dios. Y como la mente de Dios tiene planes, propósitos, y para los que somos sus hijos, sí tiene cosas buenas. Tú debes obedecerle aunque hoy no entiendas, porque es lo más lógico y racional. Espero ya estarte llevando a convencer que definitivamente, oiga, sí, es que si no puedo, pues es que ahí está. Hoy se quedó algo acá. Nosotros los seres humanos queremos tener el control de las cosas, y hoy se nos quedó algo a mi esposa en el apartamento, y pues teníamos que ir a recogerlo y era importante, y entonces le pedí a alguien que me hiciera el favor de llevarme, y me llevó en la moto. Hermano, y no tener el control de eso es horrible. Sí, yo veía que se decía por allá y yo abría los ojos y frenaba, y es horrible. Eso es mejor uno manejar. La próxima vez no dejo nada, porque usted no tiene el control de las cosas. Pero como yo necesitaba llegar, necesitaba ponerme en las manos de Daniel, que fue que me hizo el favor, y que me llevara a buen destino. Y entonces, Señor, guárdame, dale sabiduría a Daniel, úngelo. Y llegué a destino, de ida y de vuelta. Y así mismo tú tienes que andar. Ahora, yo no sé manejar moto, yo no sé conducir moto, no tengo ni pase ni sé hacerlo. Pero lo mismo sucede cuando tú estás hablando de las cosas de Dios. Tú tendrás que colocarte en las manos de Dios y dejar que Él conduzca. Y Él te dice: vas por aquí, y tú simplemente: voy por allá. No sé, pero voy por allá porque Él dijo, y Él sí sabe las cosas. Él sí las sabe. Continúa diciendo el versículo: ¿o quién fue su consejero? A ver, ¿será que alguien podría darle un consejo a Dios? Dios, yo creo que tú estás haciendo mal las cosas con esto. Y a veces en las oraciones nosotros somos tan atrevidos con Dios que le decimos: Dios, ¿por qué no lo hiciste de esta mejor manera? ¿Sabe que eso es ser uno atrevido? Un atrevido porque uno, un completo ignorante, ir a decirle al que es la sabiduría: ¿por qué no lo hiciste de esta mejor manera? Eso es como cuando usted es el experto en algo, el reconocido en algo que hace usted bien, y de repente viene un aprendiz y usted le dice: venga por aquí, y él le dice: no, ¿por qué no me hace por acá? Y mejora estas cosas. Que dan ganas de: ven, cállese, hombre, ponga cuidado, que yo soy el que sé. Bueno, Dios no nos trata así, pero yo creo que sí. Darían, porque a veces somos así, atrevidos. ¿Quién fue el consejero de Dios? Y mira el siguiente versículo, lo que sigue diciendo. Versículo 35. ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahora, todos estos son preguntas retóricas. Usted, la única respuesta que va a encontrar aquí es nadie, ninguno, nadie. Son preguntas retóricas, pero que es importante entender y comprender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí él está señalando algo importante. Primero, somos ignorantes. ¿Por qué? Porque no entendemos la mente de Dios. Y ese ya es un primer motivo para que usted sea obediente a Él. Porque usted no sabe nada, Él sí sabe las cosas.
Pero otra razón que da aquí el apóstol Pablo, y es que, mire, nadie le ha dado a Dios algo o le ha hecho un favor a él como para que después le diga: Dios, tú me debes, así que me debes ofrecer. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque estamos en un contexto de salvación. Pablo está hablando de cosas referentes a la salvación, la elección es de Israel, la elección de los gentiles, bueno, todo esto es lo que estaba hablando Pablo. Así que le está diciendo: Dios ha escogido a algunos y ha extendido su misericordia para algunos, y nadie le puede reclamar a él y decirle: pero es que usted me debe, porque nadie le ha hecho un favor a Dios. Y Pablo resalta algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en este punto. Primero, Dios es totalmente independiente de nosotros. ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? Él no depende, para ser feliz, de que nosotros existamos. Así que cuando alguien cree: ay, yo no voy a la iglesia, y entonces de pronto Dios se pone triste, no, venga, bájese de esa nube. Eso no es así. Dios sigue feliz. A Él no le cambia ni para aquí ni para allá que usted decida ir o no ir. Eso no, a usted sí lo cambia, pero a Dios no le agrega ni le quita. Es que Dios me hizo esto y Dios no me respondió, entonces voy a pecar para que aprenda. ¿Y qué? ¿Usted cree que hace algo contra Él? No se va a poner a llorar tan triste porque mi hijo pecó. Nada, eso a Él nada le afecta. Y esto Pablo lo resalta aquí. Nadie le ha dado a Él nada como para que después le pueda reclamar algo. Y con respecto a la salvación, que es el tema que el apóstol Pablo ha venido tratando desde el capítulo 1 hasta este capítulo 11, toda la parte teológica de Romanos, simplemente resalta algo: que Dios escoge a quien quiere para salvarlo. Y hay unos versículos que son muy difíciles de entender para algunos en Romanos, ahí en el capítulo 9, en donde dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No había hecho ninguno ni bien ni mal, nada, pero a uno amé y al otro aborrecí. Y el apóstol Pablo concluye diciendo: por tanto no depende ni del que corre, ni del que quiere, ni del que se esfuerza, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y tú debes obedecer a Dios, seguir su camino, por una sencilla razón en este punto, y es porque Dios a ti nada te debe. Así que si tomas malas decisiones, el que indefectiblemente va a sufrir eres tú, Dios no. Pero si decides obedecerle a Él, bien, vas por el camino correcto. Piensa un momento, ¿qué cosas tú has dejado de obedecer? Porque crees que eres muy inteligente, muy sabio en tu propia opinión. No, yo las tengo claras. Así como dice la Biblia. Y a veces, bueno, no son capaces de decirle a Dios: estoy en contra de Dios, sino estoy en contra del pastor, porque es que el pastor fue el que dijo. Bueno, a menos de que el pastor no le predique la palabra de Dios, si el pastor le predica cosas raras, usted sí puede decir eso: ese pastor está equivocado. Pero si él le predica la palabra de Dios, usted no está haciendo nada en contra del pastor, sino en contra ¿de quién? Pues de Dios. Ese es el asunto, ese es el problema. Y mira el siguiente versículo, versículo 36. La siguiente razón para obedecer a Dios dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y de los más siglos. Amén. Y escuche esto: todas las cosas son propiedad de Dios, son de Él, y todas las cosas van a un fin, hacia Él, y todas las cosas subsisten por Él, y todas las cosas tienen su motivo principal y fundamental ¿en quién? En Él. Entre más rápido tú entiendas esto para tu vida, más rápido se va a arreglar tu vida de adoración, más rápido se van a arreglar tus decisiones, porque tú entiendes, todo va finalmente para Dios. Así que no sirve que yo me intente alejar de Dios, porque al final todo será para Él. Sea que estés en el cielo o que estés en el infierno, todo será para Él. Todo, absolutamente todo. Y el hombre que durante mucho tiempo ha intentado desligarse del
de la soberanía, del dominio de Dios, desde la torre de Babel, que quiso construir una torre para hacer llegar al cielo, y eso simplemente es una representación de los intentos del hombre por ser como Dios. Lo mismo que fue tentada a Eva, la misma cosa ha sido la humanidad. Y entonces ahorita nos inventamos dioses, la razón, la ciencia, porque simplemente no queremos reconocer a quien es el único. Pero finalmente todo será para Dios. Aún esos hombres, aún aquellos que nieguen a nuestro Dios, finalmente tendrán que rendirse ante Él. Finalmente tendrán que rendirse ante Él. Y te digo lo siguiente: tú debes obedecer a Dios. Es lo más lógico y lo más racional, porque al final Él va a ganar. Yo recuerdo cuando con mi esposa vimos la película de Batman, El Caballero de la Noche, creo que se llama, en donde aparecía el Guasón y, hombre, el Joker. Y yo recuerdo que en la película, yo no sé, esa película dura como 2 horas. Durante toda la película yo dije y yo pensaba, ese Guasón va a matar a Batman. Le ganó, porque se veía imposible. Al final resultó ganando, pues, Batman, ¿no? Ciencia ficción. Pero la realidad es más que la ciencia ficción. Y el mundo podrá pensar que, ay, me voy a alejar de Dios. No, eso, Dios, ay, no podemos dejar allá a un lado. Dios no. Al final Él ganará. Escucha esto: al final Él ganará, Él triunfará. Y si tú decides obedecerle hoy, estarás en el bando de los ganadores. Así que, ¿por qué hay que obedecerle? Pues porque Él va a ganar. Porque hay que obedecerle porque yo soy completamente ignorante. Porque hay que obedecerle porque Él no me debe nada. Por el contrario, yo soy el que debiera rendir y ofrecerle a Él. ¿Por qué tengo que obedecerle? Porque cuando Él me dice algo, lo está diciendo desde su infinita sabiduría, mientras que yo no tengo un conocimiento total y absoluto. Y entonces, ¿qué es lo más sensato? ¿Obedecerle a Él o desobedecerle a Él? Si tú ya te das cuenta y a la luz de estos versículos has descubierto que no sé nada, no me deben nada, y al final Él va a ganar, ¿qué es lo más lógico? ¿Obedecerle o desobedecerle? Pues obedecerle. Y entonces la pregunta es: ¿por qué sigues haciendo lo que quieres? ¿Por qué sigues actuando a tu manera? ¿Por qué sigues viviendo no como Dios lo manda, sino como tú quieres? Y tú piensas, engañado, que pues al fin y al cabo yo vivo como quiera y como que Dios no hace nada. Tranquilo, Dios va a ganar. Nada, como dicen por ahí, quédese sentado esperando y verá. Dios va a ganar. Y el que piense que lo que hace, no, Dios no va a tener ninguna injerencia, ningún control, tranquilo. Al final vas a descubrir todo era de Dios, por Él y para Él. Y yo, cuando me rebelé, lo único que hice fue cometer el peor error de mi vida. Quiero que pienses un momento en algunas cosas importantes. El punto de todo esto, de la obediencia a Dios, el punto de poder obedecer lo racional, no se da porque tú intencionalmente lo quieras hacer. Si yo termino aquí, a ti te quedará en la cabeza y en la mente que tú lo único que debes hacer es esforzarte para obedecerle. Pero no funciona de esa manera. ¿Qué tienes que hacer entonces tú para poder obedecerle? Rendir tu vida a Él. Y usted dirá, pero pastor, siempre termina diciendo lo mismo. Pues porque es lo que hay que hacer, hermano. Pastor, pero otra vez que el arrepentimiento, pues porque eso es lo que hay que hacer. Porque cuando tú te arrepientes y Cristo entra en tu corazón y el Espíritu Santo llena tu vida, ahora tienes la capacidad y el poder para obedecerle. Ahora sí puedes seguirle a Él, y ahora sí puedes creer en que Él te dice: haz esto, y tú lo voy a hacer. No entiendo, pero lo voy a hacer. Antes lo que te parecía una locura, ahora te va a parecer lógico y coherente y sensato, y vas a amarle a Él. Y ahora va a ser más fácil que si alguien te agrede o que alguien... ¿Y usted por qué levanta sus manos cuando vas a iglesia? Pues porque Dios va a ganar al final y porque lo amo.
Pero si tú no rindes tu vida a Él, y estoy hablando al creyente, que a veces pensamos que el que ya, no, es que yo soy cristiano, ya me rendí a Él hace 25 años que soy cristiano y rendido a Él. No, usted creo que si es sincero y honesto consigo mismo, va a descubrir que, oiga, todavía tengo muchas cosas que rendir. Así que es un proceso diario de rendir, de crucificar, de morir a lo que yo soy para ser semejante a ¿quién? A Él. Y si tú no eres cristiano y todavía estás pensando, venga, ¿sí será bueno? Y se lo estás mirando desde la perspectiva de que, a ver qué ofrecen. No, pues sí, es como paz, como tranquilidad emocional, como que dan buenos consejos para la pareja, para criar los hijos. Ay, tan chévere. Si estás pensando a que eso es el cristianismo, estás totalmente equivocado. Eso no es el cristianismo. Para eso hay algunos videos ahí en YouTube de un señor Linares, Duque Linares creo que es el apellido, o no sé, por allá uno ponga musiquita esa por allá oriental, medite y ahí tendrá usted paz. El cristianismo no es eso. El cristianismo es un reconocimiento primero de que yo no tengo ninguna capacidad para entender lo que Dios hace, de un reconocimiento de que estoy totalmente perdido en mis pecados y que si yo no me rindo ante Él, mi vida irá a la perdición. Ese es el cristianismo. Ahí comienza el evangelio. Y cuando tú haces eso, seas cristiano, que necesitas reconciliar todos los días su relación y su vida con Él, o no eres un creyente y estás considerando como evaluando a ver qué ofrecen acá, pues estás poniendo en riesgo tu vida. Porque te lo repito, no sabes nada. Eres ignorante, no puedes conocer la mente de Dios. Dios a ti no te debe nada y finalmente Él va a ganar. Así que obedécele, es lo más lógico. Esa es la obediencia racional y lógica. Rinde tu vida a Él. Hermano, amigo, no hay nada mejor que eso. Sí, dirás, pero tranquilo, confía. Es que no entiendo, tranquilo. Joven, a ti que se te dice guárdate puro hasta que llegues al matrimonio, pero no entiendo si todo el mundo anda en un desenfreno sexual y a mí me dicen que soy la monja o el cura o no, que me castraron y yo no entiendo por qué tengo que hacerlo. Hazlo, porque Dios sabe que es lo mejor. Hazlo. Que por qué tengo que aguantarme si mis amigos y que no son cristianos me dicen, le dicen a la señorita, oye, tan linda que estás, pero ¿por qué? Mire ese tan lindo que está y que no lo puedo tener de novio. ¿Y por qué? Porque Dios dice que no lo debes hacer. ¿No entiendes? No importa, haga caso, obedezca. Obedezca. Y yo puedo seguir dando ejemplos y ejemplos de todo esto. Cosas que tú no entiendes ni comprendes, pero que dice Dios que debes hacer. Obedécele, porque al final Él va a ganar. Porque Él sí conoce. Rinde tu vida y vas a tener el poder para hacerlo. Ponte en pie, por favor. Y ese es el momento preciso para que tú, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, lo haga. ¿Qué hay que hacer? Pero no sé, pastor, nada. Lo único que hay que hacer es que usted con toda sinceridad y honestidad diga: yo rindo mi vida a Él, yo me rindo a Él, yo me entrego a ti, Jesús. Por favor, perdóname. Dígale: soy un ignorante, yo no sé nada definitivamente de estos temas profundos, pero te quiero a ti en mi vida. Y si tú eres uno de los creyentes que se ha dado cuenta que ha sido un desobediente y que ha considerado cosas mejores, tus ideas, tus planes mejores, si te das cuenta de eso, necesitas también entonces pedir perdón y decir: Señor, perdóname, por favor. Perdóname, por favor, Padre Celestial. Perdóname. Perdóname. Y debes
hacer un compromiso hoy. Y es como el hijo, el pequeño de 3, 4, 5 años, que quiere hacer muchas cosas, que cree que conoce, pero tú que eres su papá sabes que hay cosas que no puede hacer. Y tú le dices, no haga eso, pero él insiste. Y tú no hagas eso, pero él insiste. Y tú estás dispuesto inclusive a castigarlo para que no lo haga porque sabes que eso le traerá daño. Pero si ese niño obedece sin necesidad del regaño o del castigo, todo será para él para bien. Pues es la misma manera en que estamos nosotros en relación con Dios. Él sí sabe, Él sí conoce. Él sí conoce. Rinde tu vida a Él, obedécele, entrégate a Él nuevamente. Señor, gracias. Porque tienes misericordia de nosotros. Porque no nos debes nada, pero has tenido misericordia de nosotros. Porque aunque muchas veces somos necios, tercos y hacemos las cosas que queremos, tú nos sostienes y nos sigues repitiendo y diciendo las cosas. Tienes paciencia, infinita paciencia con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Te pido que por favor me ayudes. Nos ayudes, Señor de los cielos, a obedecerte. Nos ayudes, Padre Celestial, a escuchar tu voz, a seguirla, a pesar de que no entendamos nada, que comprendamos que tú sí conoces, que tú sí sabes qué es lo mejor. Por favor, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor de los cielos. Te alabamos y te adoramos a ti, Dios bondadoso, maravilloso, misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Da un fuerte aplauso a nuestro Señor.